Primero, primero se le dice Konnichiwa al Masan. Mm. Bueno, Ohio gozaimasu sería, ¿no? Ohayou Ah, gozaimasu. por la mañana. Para mí sería Ohio gozaimasu, pero bueno, sí, con Nichiwa también serviría. Y si no, doso yoroshiku, ¿no? Bueno, Efectivamente. nos han matado con tanto conocimiento del japonés, los que no hablamos japonés estamos perdidos. No sabíamos tus conocimientos profundos. No tan profundo, pero fui 3 o 4 veces. Bueno, muchísimas gracias por esta participación, que además a uno le cuesta porque se levantó antes de lo normal y a otra porque se acuesta más tarde de lo normal. Este, esto acá se retransmite por YouTube para todos los que después van mirando y van conociendo lo que ustedes nos van a contar ahora. Eh, Así que ahora Graciela va a hacer una presentación de ustedes dos y les damos la palabra para que primero habla quién de los dos. Marcelo. Primero Sí, Marcela. yo. Dale. Bueno, entonces el tema es el desafío de Tokio, reimaginar la ciudad en la era post-crecimiento. Y contamos con la presencia de la participación de Marcela Riva, que es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, con experiencia laboral en Buenos Aires, Tokio, Singapur y Madrid. Ha realizado estudios en la Universidad de Tokio, en la National University of Singapore y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En la actualidad trabaja en su tesis doctoral titulada Las ciudades en transformación y el paradigma del crecimiento, una mirada sobre dos ciudades capitales globales. Estudio de casos, Tokio, Buenos Aires, 1990-2020. La investigación explora los vacíos urbanos, los retos, correlaciones y dependencias entre la contracción de la ciudad y el declive urbano enmarcados en el contexto de la globalización y las ciudades maduras. Y para no después no cortarles y no interrumpirles, también ya lo presento a Jorge Almazán. Es un arquitecto radicado en Tokio y profesor titular de arquitectura de la Universidad de Keio en Tokio. Tras obtener el título de arquitecto en la Escuela Técnica Superior de la Arquitectura de Madrid, ingresó en el Instituto de Tecnología de Tokio, donde obtuvo el título de doctor homologado por la Universidad Politécnica de Madrid. Su oficina en Tokio se dedica a proyectos ecológicamente responsables y socialmente inclusivos que abarcan desde el diseño urbano hasta el interiorismo. Su obra construida ha sido premiada por la ciudad de Ota, primer premio de paisaje urbano en el 2019, y seleccionado por el Japan Institute of Architects 2018 y en el año 2022, y el Architectural Institute of Japan en el año 2023. Es autor de numerosos artículos de investigación sobre la arquitectura de Tokio y sobre diseño urbano en ciudades menguantes japonesas. Recientemente ha publicado un libro, Emergent Tokyo, Diseño de ciudades espontáneas, Ediciones Oro 2021, y su versión japonesa Hakuhei Shupan, año 2022. Marcela, te escuchamos. Bueno, la pantalla está compartida y está bien, ¿no? Así que puedo empezar. Sí, sí. Ok. Entonces, primero que nada, buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer a la academia y en especial al arquitecto Enrique García Espil esta posibilidad de realizar mi presentación, que hará un recorrido temporal por los procesos que se evidencian en Tokio con el fin de comprender el punto en que se encuentra la ciudad hoy. Antes de empezar, es necesario hacer una aclaración metodológica.
Mi estudio analiza a Tokio en dos escalas geográficas diferentes. Una escala es la metropolitana, que comprende un área concéntrica de 50 kilómetros desde Shinjuku y abarca varias prefecturas, y la almendra central, que corresponde al área administrativa de los 23 Kus o barrios especiales de Tokio. Esta aclaración es necesaria porque determina la recogida de datos para el análisis de las relaciones centro-periferia que se estudian. Y también es necesario definir un tiempo temporal que permita ver la trayectoria de la ciudad. Por lo tanto, analizo el periodo de expansión territorial que comienza con la posguerra hasta la explosión de la burbuja inmobiliaria, caracterizado por la suburbanización. El otro periodo es a partir del año 2000, donde se comienzan a poner en práctica las medidas para recuperar la posición de Tokio como una de las ciudades globales de referencia. La lectura generalizada que se hace de la situación de la ciudad la define como un núcleo central densamente poblado y pujante económicamente, mientras que la periferia experimenta una intensa pérdida de población. Pero como voy a mostrar a lo largo de esta exposición, la situación en el área central no es homogénea, ya que es posible encontrar signos de deterioro y tierra vacante en amplias zonas de la ciudad. Por lo tanto, la propuesta de este trabajo es buscar los signos de decrecimiento, encontrar los espacios a intervenir y proponer estrategias para aprovechar la oportunidad de actuar sobre el tejido de la ciudad. Estas dos últimas partes son sobre las que va a hacer Jorge su exposición. Es previsible que en las próximas décadas muchas de las grandes ciudades experimenten una tasa de crecimiento de población negativa o cercana a cero, pero sin evidenciar declive económico. Esto toma un giro no previsto por los estudios seminales sobre el decrecimiento, que basaban sus análisis en el estudio de las ciudades medias postindustriales como las que estructuran el cinturón de óxido americano. Es esta trayectoria, divergente de la anunciada, la que expondré en mi presentación. Antes de empezar, es necesario aclarar algunas características particulares que presenta Tokio, de las que no puede disociarse este análisis. 1. Japón es un país con un fuerte gobierno central. 2. Su planeamiento es jerarquizado, siempre de arriba hacia abajo. 3. Salvo pequeñas excepciones, el Partido Demócrata Liberal ha gobernado la nación desde su formación en 1955. 4. Existe una relación muy estrecha entre las grandes empresas japonesas y el gobierno, con alineación de objetivos. Y la más importante, Tokio es la capital de Japón. Como veremos a lo largo de esta presentación, estas características particulares de Tokio condicionan y enmarcan los aspectos de su desarrollo. En el periodo de la posguerra, el gobierno propone a lo largo de la costa este del país un corredor con el fin de crear economías de aglomeración que contribuyan a un desarrollo más eficiente, imitando la iniciativa del corredor de la costa este de los Estados Unidos. El término megalópolis hace referencia a una región urbana policéntrica, bien comunicada y estructurada, que equilibra la distribución de las actividades económicas y las cargas y los beneficios del desarrollo. La megalópolis de Tokaido es un corredor urbano que se extiende unos 1000 kilómetros e incorpora 16 prefecturas en un eje de conexión que se utiliza desde tiempos ancestrales, cuando Kioto era la capital del país. Esta organización funcional se define por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo de 1968. Es muy interesante destacar que este es el año que por primera vez una ciudad japonesa pierde población. Este suceso se conoce como el problema de Kaso. Dentro del discurso desarrollista de la época, se entiende como un daño colateral esperado y contenido del desarrollo económico del país, que afecta solamente a ciudades pequeñas de base agrícola. En esta primera etapa, el corredor de Tokaido absorbe casi la mitad de la población del país y produce más del 30% de su Producto Bruto Interno, reflejando así su importancia como centro de desarrollo industrial y urbano durante el auge económico de Japón en la posguerra. Para el año 2015, Tokaido llega a su punto máximo. Representa un poco más del 60% del Producto Bruto Nacional y aglomera más del 62% de la población, alrededor de 80 millones de personas. Es a partir de este año que la población empieza a decaer. Pero el fin del crecimiento demográfico no se ha traducido en un declive económico para Tokaido, a pesar de que el crecimiento se ralentizó dramáticamente tras el estallido de la burbuja económica.
pero la deslocalización a terceros países de la producción, la pérdida de población y el envejecimiento han desequilibrado los pesos considerablemente a favor de Tokio. A partir de la posguerra, con la incorporación de la mano de obra a la producción industrial, las ciudades japonesas fueron aumentando sus límites sin mayor control, en un urbanismo incremental, decidido más por las expectativas del titular de los derechos que por un plan de diseño específico. Durante la mayor parte de la década de los 80, el gobierno aplicó políticas encaminadas a hacer de Tokio una ciudad internacional de referencia, generando una burbuja económica que impulsó el aumento del valor del suelo en el centro de la ciudad de forma muy rápida, provocando el aumento del precio de la vivienda y convirtiéndola en inaccesible. Con los precios disparados, suelo urbanizable disponible y los japoneses, inducidos por los Estados Unidos, experimentando el consumo, las empresas ferroviarias se convirtieron en desarrolladoras y construyeron la suburbia. Este Tokio suburbano es una zona extensa, homogénea y de dispersión horizontal. El producto que se ofrece son unidades estandarizadas para familias nucleares. Aquí vemos el rápido incremento del valor de la tierra, que pasó en tan solo 7 años de $8.000 por metro cuadrado a $20.000 por metro cuadrado. En la parte de la derecha vemos la caracterización del suelo que recoge la normativa de la época. El área de expansión se refiere al área metropolitana de Tokio, las prefecturas de Kanagawa al sur, Saitama al oeste y Chiba al este. En este sentido, en este ámbito se localizan algunas de las intervenciones públicas emprendidas para incentivar la creación de una región metropolitana policéntrica, que sirva además para albergar las funciones que Tokio necesita para ser una ciudad global. Es evidente que este cometido se logra. Saskia Sassen incluye a Tokio como uno de los 3 ejemplos en su libro La ciudad global, que publica en 1990. En el periodo que se denomina la década perdida, después de 1990, para mantener la posición como una ciudad global tras el largo periodo de estancamiento económico, se ponen en marcha profundas transformaciones, que son la reorganización de la administración pública, la apertura a la inversión extranjera, la flexibilización de las condiciones de trabajo y la liberalización de las políticas urbanas y las normas de planificación. Estas últimas se recogen en la Ley de Medidas Especiales para el Renacimiento Urbano del año 2003. Los distritos especiales de renacimiento urbano delimitan amplias zonas de renovación mediante la cooperación público-privada. Este instrumento de planificación hizo que la transformación de la ciudad se adaptara a las necesidades de los promotores, reduciendo el papel del gobierno a ser un mero supervisor de cómo ellos reescriben el tejido urbano, explotando al máximo el FOT. Como se ve en el mapa, las principales ciudades del corredor de Tokaido son las que recogen una mayor proporción de suelo disponible para regeneración. Pero también se puede apreciar que la amplia diferencia de las áreas designadas para intervenir en Tokio y su área metropolitana. Alrededor del 35% de la superficie total de los distritos especiales de renacimiento urbano se concentraron en la almendra central de Tokio. Esta iniciativa aprovechó la gran cantidad de terrenos vacantes de propiedad pública resultante de la privatización de las corporaciones nacionales, de la relocalización de la producción industrial y de la reubicación de las oficinas gubernamentales, haciendo que el proceso de transformación fuera rápido y fluido. En este cuadro se exponen las 4 posibles diferentes obtenciones de suelo para ser regenerado. El primero es por venta de tierra pública. Después son los terrenos industriales vacantes debido al cambio de base económica de la ciudad. Le sigue un reajuste de tierras, generalmente promovido por desarrolladores privados mediante juntas de compensación, y luego las asociaciones público-privadas, donde a través de la Oficina de Regeneración Urbana el gobierno participa en la intervención. Y esta diapositiva muestra las distintas etapas de la intervención en el área de Toranomon y el cambio radical sufrido por el tejido urbano. Comienza en la década de los 80, cuando empieza una liberalización del factor de ocupación total y de la normativa para facilitar la construcción de edificios en altura.
Se intensifica luego en el año 2003 con la incorporación de las áreas de renacimiento urbano y por último con las reformas que hace el primer ministro Abe en el 2013, donde a cambio de entregar algún servicio a la comunidad, los desarrolladores deciden la intensidad y características de las intervenciones, imponiendo una nueva estructura que elimina completamente los vestigios del Tokio tradicional, de la época de Edo. No sé si ven, pero se llega hasta un FOD de más del 18% en algunas intervenciones. Es evidente que los esfuerzos por hacer de Tokio una ciudad global han sido exitosos. Continúa invariablemente entre las 4 primeras ciudades globales. Bueno, salvo el índice japonés, que la ubica invariablemente en el tercero. Independientemente del lugar donde realicen su producción o servicios, la mitad de las sedes centrales de las empresas japonesas se localizan en Tokio, así como el 75% de las empresas multinacionales. El área central, que representa el 8% de la población, aporta actualmente el 21% del Producto Bruto Nacional. Es evidente que los éxitos de Tokio tienen su contrapartida en la región metropolitana. El estudio de la derecha, basado en el primer censo de casas abandonadas que se realiza en el año 2013, muestra la distribución espacial de las viviendas abandonadas, que aumenta a medida que nos alejamos de la almendra central, llegando a superar el 15% en la zona de Chiba. El gobierno ha desarrollado a la derecha vemos la técnica de intervención que ha generado el gobierno para las áreas metropolitanas deterioradas, que se denomina Machizukuri, o que se traduce como hacer ciudad. Un intento de urbanismo cooperativo donde los residentes forman parte activa de las decisiones e intervenciones. Sin embargo, el mayor problema al que se enfrentan estas intervenciones es la financiación, que en muchos casos, al estar las competencias cedidas a los municipios, deben generarse localmente. El color rosa ha marcado en color rosa, no sé si lo ven acá, de acá, he marcado la parcela que denominan parking lots, estacionamiento. En mi opinión, esto es un eufemismo, ya que en realidad es muy probable que sea un terreno baldío como el que se ve en la foto de la izquierda, ya que el ciclo de transformación se conforma en 4 etapas sucesivas. Primero una casa vacía, después una casa abandonada, después un terreno baldío y por último una plaza de aparcamiento. Este cambio de paradigma tiene su correlación en la manera de producir ciudad. Algunas de las transformaciones son características de estos procesos, pero hay algunas dentro de esta lista que reflejan el cambio de la sociedad japonesa contemporánea. La diversidad en las unidades familiares, la financiación privada en un mercado sin intervención pública, la titularidad compartida y la utilización de la vivienda como vehículo económico. Y ahora llegamos a los números, esos que utiliza Tokio para convencer que no tiene decrecimiento. Los estudios japoneses sobre el decrecimiento destacan 3 vectores para su descripción: el envejecimiento de la población, la baja tasa de fertilidad y las viviendas vacías. La narrativa oficial sobre Tokio es de una ciudad vibrante que sigue un patrón totalmente diferente al del resto del país. Pero si nos fijamos en los indicadores, la situación de Tokio no siempre es diferente o mejor que la del resto del país. En términos de población, es cierto que las trayectorias fueron opuestas, ya que la tendencia del país era de pérdida de población, mientras que tanto el área metropolitana como el área central ganaban población. Pero esto cambió. A partir de 2020, cuando las 2 zonas pierden población. Sin una apertura general a la inmigración, esta situación es muy difícil de revertir. En cuanto al envejecimiento de la población, la situación del centro de Tokio es ligeramente mejor que la del país, pero en una tasa que supera el 25% sigue siendo preocupante. Esto es especialmente el caso cuando se analiza junto a la tasa de fertilidad, que está en un 1, es esta gráfica de acá, que está en un 1.21 y es más baja en Tokio que en la media nacional y muy por debajo de la tasa de reproducción.
Este es un indicador muy difícil de mejorar, ya que las investigaciones académicas demuestran que la baja tasa de fertilidad tiene una correlación muy alta con las aglomeraciones urbanas. El tercer vector, las viviendas vacías, se comporta ligeramente mejor que en el resto del país y en el área metropolitana. Y también muestra una ligera mejora a lo largo de los años, pero con un 10% sobre el total, sobre un 10% sobre el total, la tasa de viviendas vacías es demasiado alta, ya que los académicos japoneses estiman la necesidad en un 4%. Lo más preocupante es que de esas viviendas vacías, más del 2% son unidades abandonadas, conocidas en japonés como akiya. Como en el caso del área suburbana de la diapositiva anterior, estas unidades se convertirán inevitablemente en terrenos baldíos. Y en este cuadro se analizan la situación de la vivienda, la tenencia y la composición de los hogares. En todos los parámetros analizados, Tokio se diferencia de la situación en el resto de Japón. Tiene más personas solteras y por ende más hogares unipersonales. Esto condiciona el tipo de tenencia, ya que las personas solteras viven mayoritariamente de alquiler en unidades ofrecidas en el mercado privado. Con el alto precio de la vivienda, solo los hogares con 2 ingresos pueden acceder a una en propiedad. También se observa que a partir de comienzos del siglo hay una disminución en el número de estancias de las unidades y una menor superficie total de vivienda. La media alcanza un casi 62%. Estos datos y las nuevas preferencias habitacionales se plasman en un nuevo tipo de vivienda colectiva, el condominio en altura, que es posible a partir de la liberalización de las normas de planeamiento fomentadas por la reagrupación de parcelas, pero también por los espacios vacíos generados por la transformación de la base económica, como es el caso del desarrollo de la Bahía de Tokio. Pero, sin embargo, Tokio presenta una forma muy atomizada de división del suelo. El tamaño medio de las parcelas es de 173 metros cuadrados, siendo más de la mitad de ellas menos de 100 metros cuadrados. Esta situación se ve agravada por las mejoras en el tejido urbano, como la ampliación de las calzadas y los requisitos de fachada mínima y retranqueo, que disminuyen la superficie de parcela edificable, pero también por los elevados impuestos de sucesorios que en muchos casos obligan a realizar una subdivisión y venta parcial de la tierra con el fin de pagar las tasas. Muchas de estas características de las pequeñas parcelas de Edo Tokio no pueden ser regeneradas dentro de la lógica económica de la ley de renacimiento urbano. De ahí la presencia de un número significativo de parcelas que permanecen vacantes o son convertidas en estacionamiento. Según la estadística de uso de suelo del año 2007, la última publicada, la cantidad de terrenos no utilizados en el área central de Tokio es superior al 6%. Este suelo vacante crea un esponjamiento en el tejido urbano que es visible en todo el área central y también genera un espacio de oportunidad. Como el que muestra este slide, que es la creación de una nueva tipología, los pencil buildings, que aprovechan los pequeños lotes urbanos bien ubicados para desarrollar edificios en altura, de unidades muy pequeñas, de una unidad de vivienda por planta, cambiando por completo la escala y la densidad de los barrios. La ley de renacimiento urbano ha conseguido invertir la situación y revitalizar el área central, como puede verse en estas dos imágenes que muestran la particular distribución de las zonas calientes y las zonas frías en el área central. En el periodo 1985-1995, anterior a la implantación de la normativa, las zonas calientes se localizan en la periferia, debido al aumento del valor del suelo en el área central. En el periodo siguiente, de 1995 al 2005, las zonas calientes se concentraron en el área central, impulsadas por la nueva normativa. El cambio de las unidades familiares y en las preferencias de vivienda tras la incorporación masiva de la mujer a la fuerza laboral generó una nueva demanda en el área central. En esta imagen muestra la proporción de terrenos baldíos en unas pequeñas piezas de la ciudad, ambas localizadas en las áreas denominadas como calientes.
El número 1 se encuentra en una zona de la ciudad con altos ingresos y parcelas más grandes, ya que es la parte de la ciudad donde vivían los daimyo, los señores feudales durante el periodo Edo. El número 2 se encuentra en Shitamachi, una zona de comercio tradicional con tiendas y pequeñas parcelas. Podemos ver que la tierra vacante, definida como estacionamientos, es muy similar en ambas ubicaciones, pero sus trayectorias, como demostraré en el próximo slide, es muy diferente. Son procesos similares que conducen a dos realidades antagónicas. Mientras algunas zonas centrales acogen nuevas intervenciones a menor escala, nuevas intervenciones es esto. Aquí hay un edificio, aquí antes había un parking lot, aquí hay hoy un edificio. Eh, a escala menor hay muchas parcelas vacías que no pueden incorporarse a los proyectos de regeneración, lo que desencadena un proceso permanente de esponjamiento. Esto da lugar a una coexistencia de zonas de crecimiento y decrecimiento. Mientras los terrenos baldíos de Taitoku se incrementan con los años, los terrenos de Roppongi se incorporan a parcelas de mayor tamaño para poder explotar al máximo el FOT. El impacto en el tejido urbano es el mismo, pero mientras el número 2 puede calificarse como permanente, el número 1 es lo que yo defino como un terreno en espera, como se verá en las siguientes diapositivas. Y acá recojo la evolución de una pieza, bueno, que son tres piezas, tres lotes independientes que empiezan en 1997. Todavía la aplicación de la ley de renacimiento urbano no está puesta, no se ha empezado. Después vamos a 2013 y vemos que ya esos tres lotes están agrupados y forman un enorme espacio de estacionamiento. Hasta que en 2021 consiguen las licencias y comienzan a construir. La construcción supuestamente tiene que estar, yo estuve en Japón en marzo y no estaba terminado, pero según dice, según ponen aquí debajo, para el 30 de septiembre el edificio estuvo terminado. El edificio tiene 146 metros, tiene más de 22 plantas y 32.000 metros cuadrados sobre una superficie edificable de 3.100. Es cierto que el plano urbano de Tokio parece inexistente. Esto llevaría a pensar que la imagen de la ciudad ha sido decidida solamente por las fuerzas del mercado. Sin embargo, no lo fue durante el periodo de expansión urbana y no lo es actualmente. La figura de la derecha es la imagen de la ciudad que propone el gobierno como la ciudad inteligente del 2050. No especifican que sea en Tokio, pero la similitud habla por sí sola. Y con esto, muchas gracias. Terminé mi exposición. Y dejo de compartir. Em, gracias Marcela. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Bueno, gracias Marcela por una presentación tan interesante. Me gustaría, digamos, partir de la presentación de Marcela para, digamos, seguir con un discurso similar, pero quizás un poquito más, mirando la escala más pequeña y también intentando, digamos, ver eh, una visión quizás un poquito más crítica de este panorama y ver un poco casi más desde el punto de vista de diseño, cuáles serían posibles futuros alternativos a esa última imagen que nos mostraba Marcela, en el que se veía como una ciudad como de futurista con torres rodeadas de un parque verde, ¿no? Bueno, esto es el Tokio tal y como es hoy en día. Bueno, voy a poner el tiempo para no pasarme. Como pueden ver, pues es una ciudad pixelada, es una ciudad, Marcela hablaba de la atomización de la propiedad.
y creo que está claro aquí. Pero efectivamente, desde los años 80, como ella ya ha mencionado, se están dando como otras tipologías, ¿no? Vemos aquí como grandes clústeres, grandes agrupaciones de otras morfologías urbanas más basadas, como ya ella ha presentado, en las grandes torres, tanto de oficinas como también de vivienda. Eh, Como ella también mencionaba, digamos, este proceso de densificación que se da en Tokio actualmente, yo coincido con su análisis de considerarlo como la otra cara de la moneda del decrecimiento. Es decir, como no hay un crecimiento actualmente neto en total, Tokio crece a costa también de otras ciudades que decrecen, ¿no? No existe un crecimiento total global positivo. Sin embargo, es cierto que estos procesos de densificación empezaron desde los 80, cuando aún no existía esta o no estaba tan patente el problema del decrecimiento. Estamos hablando de proyectos como Arc Hills o Ebisu Garden Place, este es de los años 80, este es de los años 90, pero ya cuando nos metemos en los años 2000, que son estos proyectos, sí que entramos plenamente en la época, digamos, en el que se hace un intento de renacimiento urbano a través de estos grandes proyectos de regeneración. Mi valoración de estos proyectos es bastante crítica en general. Ah, Creo que existen muchos problemas. Yo vivo en Tokio desde hace 20 años ya, y he visto la ciudad cambiar radicalmente delante de mis ojos, ¿no? He visto barrios completos desaparecer en los últimos 20 años. Y no estoy seguro de si esta transformación o estas decisiones que efectivamente, como Marcela ha indicado, no son, aunque se habla de desregularización, se habla de liberalización, en el fondo es un sistema o es una legislación, un marco regulatorio que es intencionado para producir estos efectos, ¿no? No existe esta especie de, digamos, de la mano invisible del mercado produce esto. No, esto es un proceso que, aunque se vende como liberal o liberalización, en el fondo está muy dirigido desde arriba. Em, Mi crítica a este tipo de proyectos podría ser la misma crítica que se hizo al Plan Voisin hace 100 años de Le Corbusier. Creo, bueno, aquí todos somos arquitectos o urbanistas. Esta es un poco la imagen del famoso Plan Voisin que Le Corbusier propuso para París. En su caso, digamos, él tenía un discurso distinto porque él en principio quería como producir una ciudad para las clases trabajadoras, etcétera. Tenía un discurso más utopista, más utópico, más relacionado con, bueno, con los problemas del momento, pero el discurso en Tokio está muy relacionado con una falta de valoración de la ciudad existente, bajo mi punto de vista. Esto es uno de los diagramas que, bueno, uno de los grandes promotoras, empresas promotoras, Mori Building, tiene en su página web. Y básicamente lo que dicen es que el Tokio actual, que es un poco este tipo de fábrica urbana, es decir, como de baja altura y alta densidad de ocupación, es un Tokio ineficiente, es un Tokio que no funciona. Las calles son estrechas, puede ser peligroso en caso de terremoto, y realmente es muy difícil renovar la ciudad, es muy difícil regenerarla. Con lo cual, lo que ellos proponen, igual que Le Corbusier propuso hace 100 años, es demoler la ciudad, demoler barrios enteros. Estamos hablando de proyectos, los proyectos más grandes, estamos hablando de varias hectáreas, 5 hectáreas. El siguiente que se va a construir en Roppongi son 8 hectáreas. Grandes piezas de la ciudad, barrios completos que se demuelen, y en su lugar se plantan estas torres en parques, ¿no? En un parque que ahora veremos en realidad en lo que se convierte.
Y este es uno de los proyectos paradigmáticos, Roppongi Hills, cualquier persona que venga a Tokio lo visitará, en el que podemos ver cómo pacientemente las grandes corporaciones inmobiliarias, con este proceso de ir comprando pequeños terrenos, estos terrenos están atomizados, pues se van haciendo con un barrio y le terminan demoliéndolo, no solamente las parcelas, sino también las calles interiores. El trazado existente desaparece y se plantan normalmente es casi siempre el mismo esquema, una gran torre de oficinas con un par de torres de viviendas, normalmente conectadas con una especie de shopping mall o centro comercial. Como podemos ver en la imagen, es un cambio de escala radical. No sé cómo se llamarían estos tipos de proyectos en la nomenclatura oficial del urbanismo en Argentina. Yo he preguntado con colegas españoles y realmente no había una palabra. A veces me decían reforma interior, pero claro, es distinto. Yo lo llamo proyectos de remodelación, porque entiendo que es imponer un nuevo modelo, un modelo distinto al que existía de una forma muy, bajo mi punto de vista, muy agresiva. Esto es un poco en gráfica lo que también comentaba Marcela. Básicamente lo que podemos ver aquí es década tras década. Podemos ver cómo se han ido dando estos proyectos de remodelación, diferentes marcos regulatorios. Aquí cada color se corresponde con una ley específica. Y en los últimos años vemos este color un poco más naranja, un naranja más claro, que se refiere a esta ley de regeneración o de renacimiento urbano, que también ha comentado Marcela, en el que prácticamente desaparecen las normas tradicionales del urbanismo y se deja carta blanca para que las grandes corporaciones inmobiliarias decidan caso por caso, en negociación con las municipalidades, decidan qué se hace, ¿no? Y en ocasiones pues se aumenta la edificabilidad. Creo, Marcela, que has utilizado otro término, lo que en España se diría edificabilidad, creo que lo llamáis de otra manera, ¿no? No, no te oigo, creo que tienes el micrófono apagado. Sí, en la legislación argentina es el factor de ocupación total o del terreno. Factor de ocupación total, has dicho FOT, ¿no? Sí. Bien, Sí, bueno, edificabilidad, FOT, se eliminan esas normas y como podemos ver en los últimos años, estos son, digamos, el número de hectáreas que se están construyendo, la mayoría de los nuevos proyectos se rigen por esta ley de regeneración o ley de renacimiento urbano. Aquí hay un dato curioso que es el fin de la burbuja económica, al igual que en España en el 2007 o en el 2008 hubo una burbuja o terminó la burbuja inmobiliaria y se pudo ver cómo la construcción bajó radicalmente. Es muy interesante ver cómo en el caso de Tokio, tras la burbuja inmobiliaria, que prácticamente termina, bueno, a finales de los 80, a principios de los 90, la construcción muy al contrario, sube radicalmente. Esto es el resultado de una operación, digamos, regulatoria o legislativa muy clara en la que se dice, vamos a utilizar la ciudad como un motor económico a través de las plusvalías de la centralidad. Vamos a permitir que se reconstruya nuestro centro urbano. Y evidentemente yo creo que cualquier ciudad, más o menos con una cierta centralidad, Madrid, Buenos Aires, cualquier ciudad, si se permitiesen demoler los barrios centrales, los barrios más queridos, los barrios mm, más tradicionales, evidentemente se podría generar muchas plusvalías. Pero ¿es esto correcto? ¿Es correcto demoler la ciudad existente para construir estas torres? Esta es quizás mi pregunta, ¿no? Y creo que una posible respuesta se puede obtener viendo realmente el espacio urbano que se genera.
La legislación, no sé si existe algo similar en Argentina, en España creo que no existe. Es una legislación muy basada en la legislación americana, sobre todo de Nueva York en concreto, en el que se incentiva a las grandes inmobiliarias a reconstruir a cambio de un FOT, ¿no? Esta edificabilidad extra. Es decir, Tokio es una ciudad, esto es una, digamos, una manzana típica, es una ciudad relativamente de baja altura, aunque de alta ocupación, y o existían unas regulaciones relativamente estrictas con este tipo de pues cortes diagonales para que llegase suficiente luz natural a la calle. Sin embargo, con la nueva legislación se permite que las inmobiliarias construyan torres donde antes no era posible, dándoles un FOT adicional, una edificabilidad adicional y, por supuesto, digamos, dejando de aplicar las limitaciones de altura, ¿no? La limitación de altura ya no existe. Por supuesto, digamos, esto es una especie de intercambio, es decir, se produce a la ciudad, se crea una externalidad negativa en principio se limitaba la altura por ciertas condiciones de higiene, bueno, pues de confort urbano, se produce una externalidad negativa, pero se intenta compensar con esta superficie verde, en teoría, que son lo que llaman en inglés los POPs, los Privately Owned Public Space, espacios públicos de propiedad privada. Parece una contradicción de términos, pero así es como se denomina. Y realmente esto en principio puede ser una buena idea. Creo que en ciertas circunstancias puede funcionar, ¿no? Se puede encontrar circunstancias urbanas en el que esto funcione y que no haya que ser tan rígido como para aplicar estas limitaciones de altura de una forma tan consistente en todas las ocasiones. Pero en la mayoría de los casos, si digo la mayoría porque no son todos, en los espacios resultantes, estos POPs, estas superficies verdes que se ven en Tokio muchas veces, pues son espacios realmente tristes, son espacios en los que apenas hay ventanas a la calle, grandes superficies vacías. Normalmente los nuevos espacios, este tipo de espacio como de centro comercial o de shopping mall que se crean, no están conectados directamente a la calle, sino que hay que subir escaleras o están en plataformas elevadas. No se da un acceso directo. Cuando están en la misma superficie o en el mismo nivel, muchas veces se utiliza la vegetación como una especie de barrera. Hay muchas veces este tipo de vallado que parece temporal, pero que no lo es. O muchas veces son espacios que realmente están prácticamente vacíos, excepto para ciertos um, eventos comerciales, ¿no? Prácticamente cualquier cosa está prohibida en estos espacios. Esta es la típica señal que uno se encuentra cada vez que lo encuentra, cada vez que entra, en el que beber o comer está prohibido ya desde que uno entra y quizás, no lo sé, como extranjero, yo diría, quizás no tanto los japoneses, no lo hacen tanto los japoneses, pero una de las actividades que más uno podría hacer en un espacio público o querría hacer es pues sentarse en un banco y tomarse un bocadillo o un onigiri para descansar, ¿no? Esto está prohibido porque son espacios de propiedad privada y por tanto el propietario decide cuál es la norma sin importar si se usa o no. Una de las grandes corporaciones, Moribiru, que es una de las... La menciono sencillamente no porque tenga especial interés, sino sencillamente porque es una de las grandes corporaciones inmobiliarias que más promoción hacen de este tipo de ciudad. Ellos son muy abiertos y eso se agradece, que lo promocionen de una forma tan abierta y tan evidente. Y ellos pues hacen este tipo de campañas de publicidad. O sea, estamos hablando de unas empresas, una de las empresas más grandes posiblemente o más ricas de Asia. Hacen grandes campañas de publicidad en las que venden sus proyectos como, bueno, pues aquí lo que se pone, ¿no? Esperanza en el cielo, verde sobre la superficie y disfrute bajo la tierra, algo así, ¿no? Pero vamos, lo que quieren decir es que
lo que quieren hacer son grandes torres, en teoría sustituir la ciudad existente por un parque y toda la actividad comercial se pondría en espacios enterrados, ¿no? Espacios, pues un shopping mall, un centro comercial bajo tierra. Esto es su visión, es decir, no es, y se está realizando, no es algo, esto es algo que realmente barrio por barrio, hectárea tras hectárea, Tokio está convirtiéndose en este tipo de modelo. Este dibujo puede ser simpático, pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad, si vemos, por ejemplo, este esquema o esta fotografía, vemos que en muchos casos estos espacios que se crean, esto es de nuevo, el típico redesarrollo o proyecto de remodelación, gran torre de oficinas y torre de vivienda, y alrededor estos espacios, estos POPs que si lo vemos, bueno, pues son espacios muy subdivididos, con un paisajismo muy fragmentado, que no es así, evidentemente, por casualidad. Es decir, hay una intención, una intencionalidad en esta fragmentación, que es precisamente evitar que la gente entre. Es decir, oficialmente hay que hacer que ese espacio sea de uso público, pero como es de propiedad privada, pues yo entiendo que los propietarios tienden a poner barreras para que evitar que la gente entre y así no tener que pagar pues servicios de limpieza, mantenimiento, etcétera, ¿no? Eh, realmente, bueno, mis disculpas em, porque estos son imágenes que he traído realmente de trabajos que estamos haciendo ahora mismo en el laboratorio, en mi laboratorio en la Universidad de Keio, con los textos en japonés, pero lo explico rápidamente. Esto es un gráfico que indica la cantidad de superficie que es realmente accesible en estos espacios públicos o pseudopúblicos, y realmente obtenemos un resultado que es prácticamente solamente el 62% es realmente accesible y el resto es de una forma sutil o más o menos sutil, realmente no es accesible, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que es un proceso de privatización del espacio público que se vende como regeneración urbana. Esta slide creo que la puedo pasar, pero vamos, también se vende como un proceso de renaturalización, porque se suele colocar más o menos verde en estos proyectos de remodelación, aunque mi crítica en este caso también sería que muchas veces es más verde de superficie que verde volumétrico, es decir, estamos viendo que en muchos proyectos y hay muchos activistas ahora mismo trabajando en Tokio para evitar que se corten árboles, porque claro, los árboles de alguna forma hacen difícil este proceso de demolición. Y se suele sustituir estas grandes masas arboladas que aún existían en el centro de Tokio en muchos casos por césped, básicamente, o pequeñas superficies verde muy superficial que debajo tiene pues sótanos o centros comerciales y por tanto no desaparecen estos árboles de gran porte, ¿no? Entonces yo creo que también soy crítico en cuanto a esta idea que tanto intentan vender las grandes corporaciones de que sus proyectos son proyectos de renaturalización de Tokio. ¿Cuál es la alternativa? Evidentemente, todas las ciudades en algún momento, creo yo, de su desarrollo, van a sufrir estos proyectos de decrecimiento. Las autoridades de Tokio han apostado por sacar partidos de las plusvalías de la centralidad mediante la remodelación de los centros urbanos. Creo que esto tiene unas consecuencias negativas porque se da a costa de, bueno, pues privatizar espacio público, a costa de muchas cualidades urbanas que antes tenía Tokio, pues dejarla en manos de estas grandes corporaciones que al final, evidentemente, aunque construyen más vivienda, esta vivienda hay que mencionar que es solamente para el sector más adinerado de la población de Tokio. Estamos hablando, vamos, un profesor de universidad no podría permitirse vivir en estas torres, ¿no? Estamos hablando del sector
no sé qué porcentaje exactamente, pero podríamos decir que no son accesibles a la clase media, es clase alta o clase media muy alta, ¿no? La que está realmente beneficiándose de esta nueva accesibilidad al centro. Este es un plano de Tokio que hemos obtenido hace poco, con datos recientes, en el que muestro la densidad de población y en las zonas rojas son las zonas más densas. Y lo único que os quiero mostrar es, creo que estamos todos de acuerdo que la ciudad compacta es necesaria, que la ciudad compacta tiene sus beneficios en términos de sostenibilidad, sociales, económicos, etcétera. La pregunta es, ¿la compacidad realmente requiere necesariamente estas grandes torres o podemos crear compacidad mediante otras fábricas urbanas? Y la respuesta está en Tokio. Nosotros viendo el tipo de texturas urbanas más densas, que son estas rojas, vamos a centrarnos, por ejemplo, en las que tienen más de 400 personas por hectárea, que son estas de aquí. Como vemos, no son tantas, son algunas. Y si las organizamos, podemos ver que hay gran diversidad de texturas urbanas. Es decir, podemos crear densidad y compacidad de muchas maneras, no solamente mediante las torres. Y esto es algo que se pierde en el discurso oficial. El discurso oficial promociona solamente las torres, mientras que yo creo que hay fábricas urbanas o texturas urbanas más interesantes para conseguir este objetivo que es muy loable, que es el objetivo de la compacidad. En particular me interesan este tipo de fábricas urbanas que, como podemos ver, son muy parecidas a las que ya existen. Esta es Azabu Juban, por ejemplo, y podemos ver, si analizamos esta misma zona, esto es un análisis que hemos hecho, perdón por el texto en japonés, pero lo explico rápidamente, podemos ver que es una zona con una gran densidad urbana y sin embargo las manzanas son pequeñas, las calles tienen una escala humana, hay muchísimas pequeñas tiendas y negocios familiares a lo largo de las calles. Podemos conseguir alta compacidad y alta densidad sin dejar o sin destruir todo ese ecosistema del pequeño negocio, de esa propiedad más atomizada, creo que también más democrática, y sin dejar que la calle sea el protagonista de la ciudad en lugar de esos grandes centros comerciales que siempre van, o de los POPs que siempre van de la mano de los proyectos de regeneración. Y bueno, quizás 3 minutos más. Mi propuesta sería, o digamos mi respuesta sería, sí, es cierto que necesitamos compacidad, pero creo que es una estrategia más, viendo la situación en Tokio, creo que apostar por la supuesta liberalización o desregularización, que en el fondo está muy dirigida desde arriba, es menos interesante que aprovechar la propia estructura que ya tiene Tokio, que ya existe en Tokio, y densificarla de forma estratégica. De hecho, este tipo de estructura urbana es muy típica y es un proceso más bien incremental en el que cada parcela ha ido creciendo verticalmente, ¿no? Por último, mencionar que este tipo de Tokio bueno, es un Tokio que trabajo o he estudiado en este libro que se ha mencionado en la presentación, Emergent Tokyo, Tokio Emergente. Hay muchos, digamos, aspectos de Tokio, aunque es cierto que Tokio tiene un carácter muy jerárquico y centralizado, existen muchas partes de Tokio que han nacido a través de un proceso más incremental, más, en inglés sería como bottom-up, de abajo arriba, más orgánico. Y el libro trata pues este tipo de espacios. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero existen por todo Tokio. Son, por ejemplo, los callejones llenos de restaurantes, este tipo de calles más pequeñas, o los edificios comerciales de este tipo llenos de anuncios de neón tan característicos. Esto también es algo que en gran medida es resultado de un crecimiento orgánico. Son edificios que hace 50 años eran de una o dos plantas y han ido creciendo verticalmente sin necesidad de estas grandes remodelaciones, sin necesidad de estas grandes demoliciones, ¿no?
Entonces, digamos, esto es otro ejemplo. Digamos, Tokio está lleno, o estos barrios de baja altura, pero de alta densidad, que forman la estructura básica de Tokio. Básicamente, estos mismos barrios tienen la posibilidad de crecer verticalmente sin perder la calle como elemento, digamos, de aglomerador o elemento que facilita la creación de una comunidad urbana, que creo que es especialmente interesante en un momento de decrecimiento y en un momento de envejecimiento. Digamos, por tanto, mi, digamos, ¿qué se podría aprender de Tokio en esta área de decrecimiento? Creo que la respuesta fácil es la respuesta de, bueno, vamos a demoler el centro y a construir grandes torres. Cualquier ciudad puede obtener plusvalías mediante ese sistema. Y creo que es más interesante las lecciones que nos da el Tokio más anónimo, el Tokio que ha nacido o que se ha desarrollado de una forma más emergente, más orgánica, en el que podemos ver que hay posibilidades de densificación, pero siempre manteniendo este paisaje de calles activas, llenas de animación, llenas de pequeño comercio. Creo que cualquier ciudad podría reproducir, digamos, estas cualidades, y creo que estas cualidades se convierten en especialmente importantes precisamente en un periodo de crecimiento. Y esa es mi presentación. Muchas gracias. Bueno, si tienen un poco más de tiempo, sería bueno hacer algunos comentarios y preguntas de lo que ustedes han estado contando hasta acá. Sí, por mí no hay problema. Yo empezaría por Claro, una muy puntual que simplemente es sacarme una curiosidad. En las imágenes que mostraba Jorge, de la torre arriba al verde a nivel y el mundo subterráneo gigantesco y lleno de actividades, ese mundo subterráneo, además de toda la actividad comercial, tenía mucho transporte, Sí, mucho ferrocarril. Y mucho la metro. pregunta que me surgía es, porque el ferrocarril, creo yo, vos decime si es así o no, es el principal inversor en el desarrollo de nuevos edificios. Es decir, la compra de tierras va muy vinculada a el sistema de transporte. Las compañías ferroviarias son compañías privadas Ujú. y una gran parte de la operación es compro tierras próximas a las estaciones y transformo en grandes espacios comerciales vinculados a la entrada y salida, a la afluencia importante de pasajeros y además vinculado a las torres. ¿Contesto yo o contestas vos, Jorge? no, adelante. Yo creo que esa apreciación que vos haces, Enrique, es exactamente cómo se construyó la periferia. Y eso es real hasta los años 2000. Cuando volvemos a la ciudad compacta, ya no es tan así, porque empieza a haber estos grandes desarrolladores como son Mitsui Fudosan o Mitsubishi o Mori, que son los que realmente van generando estas grandes parcelas urbanas a través de acumulación por compra y muchas veces no por sin comprar, porque la ley les permite obligar, una vez que tienen una masa crítica del área que quieren regenerar, la ley les permite obligar a los que no quieren mudarse a incorporarse obligatoriamente a la Junta de Compensación. Es un proceso que dura años, pero es así. Lo que sí tienen que hacer estos nuevos desarrolladores urbanos es incorporar el transporte público. Incorporar el transporte público, no, el transporte, porque muchas de estas líneas no son públicas. Estaciones de metro,
Y también eso va llevando, esta ciudad subterránea que definía Jorge, también va llevando a esa falta de comunicación en la superficie del tejido urbano, porque como la gente también se mueve por la ciudad, debajo de la tierra, toda esta comunicación mediante avenidas, paseos que se ven en ciudades, las ciudades occidentales o las ciudades europeas, no está muy presente en Tokio, pero porque tampoco la gente lo puede eh, percibir. Y entonces me parece que eso hace que toda esta tabula rasa y de este urbanismo de tierra quemada sea como más fácil y más aceptado por la sociedad, menos contestado. Efectivamente, yo creo que vamos, no tengo nada que añadir. Eh, claro, quizás estando en Tokio como que lo doy por sentado, pero efectivamente el transporte, digamos, de masas, ¿no? Que muchas veces son empresas privadas, es algo fundamental. Y esto es algo en el que hay un gran consenso, es decir, tanto los grandes desarrolladores o los grandes promotores privados, como las grandes líneas ferroviarias privadas, como las autoridades, todos coinciden en promocionar este modelo del tren, del transporte por tren. Hay que mencionar que esto es en Tokio, porque si uno se va al Japón más regional, fuera de Tokio, digamos, fuera de los centros más metropolitanos, uno se encuentra este paisaje de sprawl típico del urbanismo norteamericano, ¿no? Básicamente de la ciudad dependiente del vehículo privado. Lo digo porque a veces se identifica Japón, el total de Japón, con esta especie de paraíso de trenes. Pero no es así, es decir, No. es básicamente las zonas más metropolitanas y las zonas más regionales tienen un urbanismo que activamente imitó el modelo norteamericano de las grandes bueno, autopistas y los shopping centers y las franquicias de carretera, etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente, Tokio, la gran diferencia, creo yo, y que siempre hay que mencionar, aunque se nos olvida muchas veces los que estamos aquí, es el transporte de tren, el transporte público, si digamos, o si no queremos decir público, el transporte de masas que realmente a la ciudad, hace la ciudad muy, muy navegable. Uno puede moverse por la zona metropolitana, una zona metropolitana inmensa, pero de una forma muy fácil, ¿no? Y eso pues tiene grandes beneficios, evidentemente, a nivel económico, a nivel social y a nivel urbano. A mí me gustaría hacer una pregunta. Vale, vale. Bueno. Al principio de la exposición, Marcela hizo una importante caracterización demográfica, donde se ve claramente la prevalencia, digamos, del envejecimiento de la población. Me gustaría saber si esta característica influyó en el modelo de crecimiento o de decrecimiento, porque los barrios privados y digamos, la suburbanización corresponde más a un modelo norteamericano de expansión, de gente joven que se va a los suburbios, ¿no? Pero ¿de qué forma incide este envejecimiento de población y esta baja de la natalidad en las cuestiones, eh, digamos, urbanísticas de la ocupación de la ciudad? Empiezo yo de nuevo. Sí, esta es para ti. Esa es para mí. Mm. La verdad que es un problema no grave, muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque toda esta vivienda en la periferia, la gente ha envejecido en esa vivienda de la periferia y es una vivienda que ya no tiene, o en muchos casos, no tiene ningún valor en el mercado. Y a eso se le suma que muchas de estas familias, las que tienen mi edad, por ejemplo, han pasado por un proceso de remodelación de la fuerza del trabajo en las que el marido ya no tenía el empleo de por vida, o que perdieron el empleo o que no consiguieron un buen empleo y que entonces no tienen acceso a otro tipo de financiación que no sea la acumulación que han tenido por la compra de esa vivienda, que actualmente es cero.
Entonces están en una encrucijada en la que tienen un bien que tienen que mantener, que está muy alejado. Muchas de ellas ya, por ejemplo, no pueden conducir, no pueden acercarse a un centro de salud, pero además, lo más macabro de todo esto es que con la liberalización de la economía y con toda esta reestructuración, todas las competencias municipales tienen que financiarse con dinero municipal. Si tenés una población envejecida que no produce, pero además es más cara, no podés mantenerla. Entonces, es una situación muy difícil. Eh, a la que el gobierno no sé, Jorge, cuál es tu opinión, pero a mí me parece que el gobierno lo está tomando como problemas individuales que tienen que tener soluciones individuales, cuando en realidad no es así, ¿no? Es, Sí, la verdad. Sí, sí. estoy totalmente de acuerdo. Como curiosidad, quizás es interesante mencionar un nuevo sistema de impuestos que se llama, bueno, lo voy a decir en japonés, pero de todas formas tampoco, es un sistema de impuestos en el que eh, se permite que la persona que paga los impuestos derive parte de ellos a una parte de este Japón regional, digamos, fuera de Tokio, digamos, ¿no? Entonces, uno al pagar sus impuestos una cantidad, se llama Furusato Nose en japonés, puede pagar esta cantidad pues a digamos, región natal en la que ya no vive, para intentar como dar, digamos, un poquito de apoyo económico. Entonces, ellos están intentando de alguna forma hacer una transferencia de fondos, digamos, desde las zonas más centrales, pero se hace de este punto de vista como más individual, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Como efectivamente creo que estoy de acuerdo con Marcela, que se deja mucho digamos, al nivel individual, un problema que creo que es estructural, un problema que necesita una respuesta un poquito más global. Otra cosa interesante también es que el problema de la baja natalidad deja, por ejemplo, un hijo con tres o una pareja con cuatro viviendas, ¿no? Si los dos han sido hijos únicos y heredan una vivienda por parte de la madre y una vivienda por parte del padre y una vivienda por parte de la madre y por el padre del otro lado, puede llegar a haber la situación de que heredan cuatro viviendas que no necesitan, que no quieren, que no recogen, que terminan siendo estas famosas sequías que vemos por todos lados, ¿no? Que es un problema realmente grave, es un problema estructural al que yo creo que el gobierno está, digamos, el gobierno está poniendo el foco en otra parte, sobre todo en Tokio, en mostrar estas ciudades enormes, estas torres, este urbanismo de asombro, pero que si uno se mueve no muy lejos de Tokio, no hace falta irse 150 kilómetros de Tokio, ahí nomás en Chiba, donde durante la época de los 80 y se hicieron un montón de segundas casas, por ejemplo, con vistas al mar y que hoy están vacías, que nadie las quiere y no tienen ningún valor de recambio en el mercado. El tema es que podríamos decir, bueno, todo eso puede reconvertirse en suelo agrícola, pero esa reconversión, además de ser muy costosa, nunca es muy eficiente. Tengo una pregunta. Estoy acá. Tengo una pregunta y un comentario. Bueno, no podría estar más de acuerdo con el sentido crítico con que fue presentada la situación. De todas maneras, hay algo que no tengo del todo claro, que son las densidades de las cuales estamos hablando, porque en ese ejemplo que daban los desarrolladores de 300 casas, eh, bueno, no sé, la densidad que ofrecían sería la misma que la previa, digamos, ¿no? Eh, que será tal vez 300 habitantes por hectárea. Eh, eh, de esas 300, 900 habitantes por hectárea, será
que no llega a ser una densidad extremadamente alta. Así que mi pregunta sería, ¿cuáles son las densidades de esos nuevos desarrollos y cuáles son las densidades de las áreas de media densidad, ¿no? Mm. La de los nuevos desarrollos yo no lo sé. Lo que sí sé que la densidad media de Tokio hoy por hoy es muy parecida a la de Buenos Aires. Y lo que pasa es que la densidad, probablemente la densidad de los nuevos edificios, y esto creo que Jorge lo va a saber mejor, no se ve modificada porque hay mucho espacio vacío, o sea, se construye verticalmente, pero se deja espacio libre. La verdad es que ese cómputo no lo tengo, yo no lo puedo contestar. O sea que la plusvalía emergente de esos desarrollos no es tanto por el aumento de los metros edificados, sino por la localización y el estándar de la clientela que están dirigidos. Hay una plusvalía por tipo de edificación, sí. Eh, pero no sé, yo creo que a ver, no sé qué opinas vos, Jorge, sobre Sí. eso. Bueno, el diagrama, el primer diagrama que mostré, yo ese diagrama creo que efectivamente no es correcto porque para hacer la operación, creo que te refieres y puedo rápidamente compartir otra vez, quizás te referías a este diagrama, quizás, ¿verdad? Fernando. Sí, Sí, este sí, diagrama. exactamente, sí. Claro, es que este diagrama en realidad no es correcto, que es un diagrama que yo he tomado de la página web de esta de esta inmobiliaria. Ellos dicen, obtenemos lo mismo, pero efectivamente para que la operación funcione, en realidad necesitan crear más metros cuadrados. O sea, en teoría, siempre, aunque efectivamente hay ese efecto de que las unidades que se venden en estas torres son de lujo y para un mercado de lujo y ahí se obtiene plusvalía, pero también es cierto que en la mayoría de los casos, digamos, esta población tiene que ser realojada o les tienen que dar al menos la oportunidad de ser realojados dentro de las torres y luego para poder pagar toda la operación de demolición de reconstrucción, etcétera, y toda la gestión, necesitan tener más edificabilidad para poder pagar la operación y obtener beneficios de todo esto, ¿no? Entonces, efectivamente, este diagrama no es correcto y deberían haber puesto que en realidad, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, se necesita crear más metros cuadrados. Esto por una parte. En cuanto al tema de las densidades, este es un cuadro de densidades que efectivamente como incluye, o un mapa de densidades de población que como incluye espacios abiertos, pues no es exactamente, Mm, digamos, Porque es preciso, pero nos sirve como densidad bruta, ¿no es referencia. cierto? sí. Pero ¿es habitantes Es bruta. por kilómetro cuadrado? No, esto es por kilómetro cuadrado, con lo cual pues tendríamos en los casos más altos tendríamos como 800 personas por hectárea. Y en los casos, digamos, tengo el siguiente esquema que son 400 personas por hectárea, más o más son estos casos, y tenemos que en los de máxima densidad se llegan a 800 personas por hectárea, y bueno, el resto son más de 400. 800 personas por hectárea sería, por ejemplo, este tipo de ciudad. No sé, es un poco pequeña, lo puedo poner un poquito más grande. Se ve. Sí, claro. Estamos hablando de prácticamente desarrollos en las que está todo cubierto por grandes bloques o estas torres que aquí no se aprecia, pero que son gigantes, ¿no? Son torres gigantes. Este Cachidoki, esta zona de aquí que está marcada en rojo, según mis estudios, sería como la zona de máxima densidad de Tokio, ¿no? Habría que ver exactamente estas zonas abiertas cómo se han computado, pero vamos, básicamente se pueden conseguir muchísima densidad gracias a estas torres, ¿no? Estaríamos hablando de un máximo bruto de 800 personas por hectárea.
Yo quiero agregar otra cosa, que también el tema es que a lo mejor en la misma superficie sí hay más densidad porque las unidades son necesariamente más pequeñas. Entonces, es cierto que ese esquema que mostrabas de Mori es probable que pueda meter todas las personas que vivían y más, porque las unidades son sensiblemente más pequeñas. Sí, eso Eso, también. eso es uno. Mm. Y porque no, yo no veo que la densidad de Tokio haya variado sensiblemente debido a estas intervenciones. Porque una densidad de entre 600 y 800 en el área central era más o menos la que ya había en los años 80. Pero ¿qué pasa? Que ahora las unidades construyen más y pueden rentabilizar más porque las unidades son más pequeñas y valen más caras. Pero además se agrega el concepto del mixed use que antes no existía. O sea, ahora en una misma parcela, además de tener la torre de viviendas, tenés una torre de oficinas que esa no agrega densidad poblacional y tenés un área comercial. Y además, ese área comercial, el primero, -1, 1 y 2, no computan edificabilidad, lo que les permite todavía seguir construyendo más alto, sin aumentar necesariamente la densidad. Bueno, hacemos un par de preguntas más y después vos. Sí, a ver, me tengo inquietud sobre las cuestiones de cambio climático. No veo que estén en el discurso de ustedes, digamos, ¿no? O Es que no sea, están. cuando están hablando de demoler un barrio completo, bueno, eso tiene un efecto en las cuestiones ambientales muy importante. Y también, bueno, estos edificios de altísima densidad, si también incluyen cuestiones de sustentabilidad en lo que hace eficiencia energética, consumos más racionales de agua y sobre todo frente a las condiciones de cambio climático no veo que estén pensando en arbolados, sino que son No. grandes superficies de pasto y nada más. O sea, ¿qué pasa con las cuestiones ambientales allí en Tokio? Muy Adelante, rápido. Marcela. Muy rápido. Las cuestiones ambientales casi no interesan, Interesante. porque el japonés dice shoganai. Shoganai quiere decir me tengo que acostumbrar a lo que venga. Y se acostumbran a lo que venga. Lo que sí hay es una regulación muy estricta con los temas de seguridad, contra terremotos y todo eso. Entonces, por ejemplo, todos estos enormes edificios de mixed use ahora tienen que tener, a partir de Fukushima, tienen que tener áreas para incorporar que puedan albergar a la población en casos de terremotos. Antes se daban en zonas abiertas de la ciudad. Ahora, como ya no piensan en esas zonas abiertas porque no quedan, las van a construir, entonces hay que hacer esos refugios dentro del edificio. Además de eso, tienen cada 5 o 6 plantas habitaciones de contingencias climáticas o que son lugares donde tienen agua y víveres y toda la población, o sea, todos los habitantes de esos 5 pisos pueden vivir creo que hasta una semana. Pero no hay incentivos, o al menos yo no los conozco, no hay incentivos por tener zonas verdes, por áreas absorbentes, por ejemplo, porque el problema de Tokio es ese, casi no tiene áreas absorbentes. Yo lo desconozco, no sé si a lo mejor Jorge puede hablar un poco más. No, estoy totalmente de acuerdo y esto es una de las cosas en las que yo estoy intentando trabajar más últimamente. Mi trabajo ha sido hasta ahora en gran medida como, digamos, extraer lecciones de Tokio y enseñarlas en Occidente, digamos, así básicamente como mi... Pero ahora mismo yo creo que en esos temas las ciudades occidentales están mucho más avanzadas y los japoneses están empezando a mirar, no efectivamente no las autoridades, sino más grupos de activistas, por ejemplo, grupos que intentan oponerse a la tala de árboles,
grupos que intentan, por ejemplo, proteger parques, porque los parques también están siendo objeto de remodelación. Entonces, esto es un tema que se está empezando a hablar ahora muchísimo. Y es que, bueno, este verano ha sido terrible, es decir, no, Tokio en general son veranos bochornosos con humedades relativas del 80%, es una barbaridad, pero últimamente estamos viendo, por ejemplo, un fenómeno nuevo que son las tormentas tropicales, que nunca habían ocurrido en Tokio, igual que se dan en Tailandia o en Vietnam. O sea, Tokio se está tropicalizando. Ah, una curiosidad, por ejemplo, las mujeres en Japón llevan sombrilla, no sé cómo lo llaman en Argentina, como un paraguas, digamos, de verano, ¿no? Una sombrilla. Y este verano he empezado a ver hombres con sombrilla también, ¿no? Es algo que no, es decir, ya hace tanto calor que incluso los hombres llevan ese accesorio que en principio es algo más femenino, pero bueno, ya les da igual porque es que si no se mueren de calor por la calle, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema en el que necesariamente van a tener que tomar cartas en el asunto porque si no es que realmente Tokio es insufrible, es imposible salir a la calle en agosto. Entonces, creo, efectivamente, no se está tratando, pero yo tengo la esperanza de que se empiece a tratar pronto y al menos estoy poniendo mi granito de arena en cada reunión que tengo con, digamos, autoridades o grupos de activistas locales para intentar llevar estas ideas a Tokio también. ¿Y puedo hacer una pregunta? Hay de alguno de los que Sí, están virtuales, si tienen alguna pregunta. sí, yo. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, Sí, sí. No, sí, vuelvo a lo que preguntaba Graciela con respecto a los temas ambientales. Si el tema, o sea, si hay o sea, uso o, digamos, si se tienen en cuenta lo que son las certificaciones ambientales como ser LEED, Edge o algunas de esas. O sea, si los edificios corporativos, por ejemplo, los están empezando a usar. O sea, acá, por ejemplo, los edificios corporativos que, o sea, que se van a usar como alquiler para Coca-Cola, lo que sea, se está pidiendo que tengan la certificación ambiental. Yo lo desconozco. Bueno, yo no conozco los detalles, pero sí que normalmente estos proyectos de arquitectura pues siempre suelen incluir una gran parte que es, en la que se supone que intentan ser sostenibles. Por supuesto, el tema de los desastres fundamental, los desastres naturales, pero también el tema de la sostenibilidad es algo que siempre de lo que siempre se habla mucho, pero creo que en general el sistema japonés, regulatorio japonés, no es tanto de obligación, sino más de incentivos. Es decir, ah, entiendo que si una gran corporación hace un edificio en el que pueda demostrar que tiene un mayor nivel de sostenibilidad, em, digamos, tiene acceso, por ejemplo, a una serie de subsidios, una serie como de ayudas oficiales, ¿no? Creo que el sistema japonés es bastante particular. Es curioso, por ejemplo, que ni siquiera exista en Japón una obligación de poner aislamiento térmico en las viviendas unifamiliares, que es algo que a mí me sorprendió mucho cuando vine a Japón porque veía casas modernas, ¿no? De arquitectos a los que iba a visitar sus proyectos recientes y hablando con los arquitectos me decían que o no habían puesto aislamiento térmico o era mínimo y me decían que no que era porque no existe obligación, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es un mercado como muy liberalizado en el que no existe tanto sentido de la obligación, pero las autoridades intentan dar incentivos, ¿no? Sé que, por ejemplo, en la vivienda, si uno demuestra un cierto nivel en estos certificados energéticos, etcétera, puede recibir subsidios oficiales, puede ayudar, puede recibir ayudas. Creo que eso es un sistema que creo que efectivamente pues deja demasiadas cosas
digamos, pendientes y que quizás un sistema más de obligación sería más interesante, como creo que es lo que se está dando en la Argentina ahora mismo. Creo que me parece más interesante. Bueno, les agradecemos enormemente. En Madrid deben ser ya las 12 de la noche, la 1 de la mañana, La una. la 1 de la mañana. Así que les agradecemos el esfuerzo que han hecho y el doble esfuerzo por los usos horarios. Fue una reunión interesantísima para todos nosotros y bueno, esperemos repetirla de acá a un tiempo. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego.